El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Speedy y la cirugía a la que será sometido para corregir problemas de respiración que son propensos en su raza. También, si tienes canarios, te diremos cuáles son los objetos que debes y cuáles no debes tener en sus jaulas, ya que de hacerlo podrías generarle complicaciones en su estado de salud. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conoceremos la historia de Speedy, un perro de la raza Bulldog inglés que llega a la clínica veterinaria presentando problemas respiratorios. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Es un Bulldog de 8 años que presentó dificultad para respirar. Y esta dificultad para respirar tiene mucho que ver con la conformación. Este tipo de perros como el Bulldog inglés, el francés, los Pug, los Boston Terrier, son perros que están predispuestos a sufrir de este tipo de enfermedades. Estas enfermedades están relacionadas con la forma que tienen de la cabeza. Son perros que tienen más ancho el cráneo que la longitud que tienen de hocico. Y esto da como resultado que el espacio que se tiene para respirar es muy pequeño. En esta enfermedad, en realidad suceden muchas cosas. Hay puntos de obstrucción a todos niveles. Hay puntos de obstrucción en la nariz. Por ejemplo, en los hollares, en lo que son la nariz para nosotros, los cartílagos se colapsan y se hacen pequeños. Están reducidas las narinas. Esto evita que el aire pase adecuadamente por la nariz. Pero eso no es todo. Cuando entramos ya a la cavidad nasal, dentro de la cavidad nasal existen algunas estructuras, los cornetes se hipertrofian, y tanto el cornete anterior como el posterior se hipertrofian de tal manera que el aire no pasa por la nariz. Y entonces son perros que respiran por la boca, se conocen como respiradores orales, pero que están respirando continuamente por la boca. Lo que yo quisiera sugerir es que la gente que tiene perros de este tipo debe estar muy pendiente desde que el paciente es joven para que sea atendido y se revisen las vías respiratorias de tal manera que pronto se sepa si es un perro que va a tener riesgo de presentar dificultad respiratoria en un futuro. En este caso en lo particular, vamos a hacer una endoscopía, vamos a estadificar al paciente, vamos a ver, ya sabemos, algo que para nosotros es muy evidente es que tiene las fosas nasales obstruidas, pero vamos a hacer una endoscopía para valorar qué tan largo está el paladar, qué tanto se entrampa el paladar con la epiglotis. Si los pacientes no se atienden, sin duda corren peligro y pueden perder la vida. En unos momentos más, Speedy será sometido a una laringoscopía para corregir los problemas respiratorios que tiene. Una técnica que es realmente muy novedosa, poco invasiva y que permitirá su pronta recuperación. Pero esto lo veremos después de un corte aquí en Clínica de Animales. Es un Bulldog de 8 años que presentó dificultad para respirar. Estos pacientes muchas veces tienen colapso. Los cartílagos de la laringe se colapsan y es un agravante más. En este caso en lo particular, vamos a hacer una endoscopía para valorar qué tan largo está el paladar, qué tanto se entrampa el paladar con la epiglotis. Si los pacientes no se atienden, sin duda corren peligro y pueden perder la vida.
Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Y en unos momentos más conoceremos cómo será la operación que le realizarán a Speedy para corregir sus problemas respiratorios. Pero antes, si ustedes tienen un canario como animal de compañía, ¿conocen cuáles son los cuidados que deben de tener con estas aves? Bueno, veámoslos aquí en Clínica de Animales. Los canarios son aves muy buscadas por las personas por su capacidad para cantar, por los machos. Pero también hay mucho desconocimiento en cuanto a su alojamiento o alimentación, a cuidados básicos. Si hablamos ya desde el punto de vista de la reproducción, necesitamos nidos, pero más que tomar en cuenta el nido, necesitamos tomar en cuenta el material con el que va a estar hecho el nido, porque muchos de los productos que venden de manera comercial no son adecuados, pueden generar daños. Un material que es el que es muy común está hecho a base como de hilitos. Esos hilos tienden a enredarse en los dedos o incluso en toda la patita del ave. Esto genera que la parte posterior al hilo se muera. Entonces generalmente hay que quitarlo. Estos casos fue precisamente lo que ocurrió. El nido no era de un material adecuado, entonces el nido era muy liso en este caso. Entonces lo que ocurre es que se desvían las patitas. Al no ser un lugar liso, no les da el suficiente agarre a las patitas de los canarios y estas se desvían. Es como un bebé que lo paras y no tiene la fuerza de los huesos para mantenerse en el lugar en el que deben. Entonces esto, al ser algo crónico o algo constante, genera un daño permanente. En muchos de los casos pueden vivir con estas patitas desviadas, pero a la larga va a haber problemas secundarios. Por ejemplo, esta ave tiene la desviación de su patita derecha y la izquierda ya está sufriendo daños. ¿Por qué? Porque todo el peso se recarga sobre esta pata. Entonces a la larga va a generar problemas aquí y va a ser un ave que no va a poder caminar, que va a estar postrada. El pronóstico es reservado porque él ya muestra lesiones a nivel de las articulaciones del miembro que está bien. Entonces, si hubiera venido antes, tal vez con recomendaciones generales, el pronóstico hubiera sido mejor. Que ahorita lo que planeamos es que se recuperen esas lesiones y que mientras no presente dolor se puede ir a casa y seguir su vida normal. En el caso de este canario, lo que ocurrió fue algo similar. La patita se desvió, pero esta patita está mucho más desviada del caso anterior, lo cual propicia que se atore en las rejas de las jaulas y que sufran daños. Este caso sí se tiene que quitar, sí se tiene que amputar el miembro, porque esta patita ya no es viable. Aquí podemos ver ambos miembros. Uno está sano, uno vemos la coloración normal, es rosada, con movimiento en la posición en la que debe estar, que es con los dedos hacia enfrente. En el caso de la patita izquierda vemos la desviación de la patita y vemos el cambio de coloración en los dedos. Estos dedos ya, la coloración de estos dedos quiere decir que esas patas ya están necrosadas. Esto es que están muertas. Aquí ya no está pasando sangre y esta parte causa dolor y puede ser una fuente de infección. Si nosotros la dejamos y no la quitamos, causamos mayor daño. Este canario se tiene que amputar por eso. Como en cualquier cirugía, en cualquier procedimiento quirúrgico, los riesgos vienen a partir de la anestesia. En este caso vamos a usar solamente anestesia local, que se va a poner en esta parte que es donde todavía el tejido es viable, y a partir de eso vamos a quitar el miembro. La anestesia local que vamos a usar aquí se puede llegar a ser general, entonces el ave va a estar adormilada con anestesia local.
En este caso, él ya está listo para entrar a cirugía. En unos momentos vamos a prepararlo todo para hacer el procedimiento. Después de esta cirugía, la expectativa de vida va a bajar. No va a ser lo estimado, que son de 12 a 15 años. Va a disminuir probablemente unos 8 a 10 años. ¿Por qué? Por los problemas secundarios que pueda llegar a presentar por la falta de un miembro. Va a haber calidad de vida porque el que no tenga un miembro no le va a impedir que pueda comer o no va a generarle dolor. Y eso es calidad de vida. Si tenemos un canario como animal de compañía, recuerden que es necesario cuidar varios aspectos para que tengan excelente calidad de vida. Uno de ellos, la alimentación. Recuerden, ellos no nada más comen alpiste, requieren un alimento balanceado. 2, que las jaulas sean de un tamaño adecuado y que éstas cuenten con perchas para que ellos puedan posarse y que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas, sino del tamaño de sus patas. Y 3, que el nido sea de los materiales adecuados, ya que en esta historia que vimos, por estar hecho de hilos, provocó que se les enredara en sus patas y este canario sufriera una amputación. Así es que en estos detalles que creemos tan insignificantes o que los podemos obviar, pueden tener complicaciones en la salud de nuestros canarios. Hay que tomar por favor en cuenta estas recomendaciones para que tengan excelente calidad de vida. Ahora regresemos a la historia de Speedy aquí en Clínica de Animales. Iniciamos la endoscopía revisando la nariz. Revisamos la nariz y efectivamente tiene algunos conocidos como puntos de contacto en los cuales podemos decir que los cornetes están hipertrofiados. Los cornetes han crecido demasiado de tal manera que no permiten el paso del aire a través de la cavidad nasal. Después de esto nos vamos a la boca. En este paciente en lo particular encontramos el paladar blando, largo, un poco engrosado, pero además encontramos que en la laringe, junto a las cuerdas vocales, encontramos unas masas parecidas a la mucosa laríngea, y esos son los óculos laringeos, están evertidos. Esto algunos autores lo consideran como una primera fase del colapso laríngeo. Hace algún tiempo eran estructuras que se operaban. En la actualidad se prefieren operarlas si no están causando problemas. Más adelante en la endoscopía entramos a la tráquea y nos podemos dar cuenta que la tráquea no se colapsa, nos da la impresión que es pequeña. Realmente la endoscopía no es la mejor manera de valorar para ver si hay hipoplasia traqueal, que es otro de los problemas que presentan estos perros. Pues sí nos podemos dar cuenta que alguno de los bronquios se colapsa. Entonces sabemos y tenemos muy claro que este paciente tiene un incremento de presión a lo largo de todas las vías respiratorias. La propuesta para este paciente, siendo un bulldog inglés de 8 años, es inicialmente recortar el paladar blando. Nosotros existe una técnica que utilizamos que nos permite cortar tanto en longitud como reducir el espesor, lo cual permite que los pacientes respiren un poco mejor.
sin duda alguna vamos a ver un cambio significativo. Afortunadamente en este paciente, aunque vimos cambios que sugieren una etapa inicial de colapso laríngeo, que es el problema grave, y esto es algo de lo que hay que alertar a los propietarios de estos perros de este tipo bulldog. No hay que dejarlos pasar mucho tiempo sin revisar, porque conforme pasa el tiempo existe mayor riesgo de presentar colapso laríngeo. El colapso laríngeo de grado avanzado, de grado 3, no tiene muchas posibilidades de ser atendido. En este caso, aunque tenemos datos de colapso laríngeo de grado 1, a la endoscopía pudimos valorar el movimiento de los cartílagos de la laringe y saber que están funcionando adecuadamente. De tal manera que la expectativa es muy buena. Esperaríamos que incluso a partir del día de mañana la capacidad respiratoria del paciente mejore significativamente y en una semana lo veamos ya en una condición casi normal. Esperaremos que en el transcurso de la siguiente semana se desinflamen los tejidos y el paciente se comporte mucho más cercano a lo normal después de estos días. Las recomendaciones posteriores es que el paciente no se agite demasiado, que no coma cosas duras, realmente tiene que pasar alimento por la faringe que está suturada en este momento. Entonces esperemos que coma una dieta blanda, que tomen antibiótico y que esté tranquilo. La técnica del endoscopio en medicina veterinaria es cada vez más utilizada, ya que permite realizar cirugías con mayor precisión, que son menos invasivas y que permiten una recuperación mucho más pronta, como es en el caso de Speedy. Recuerden que si ustedes tienen un bulldog inglés como animal de compañía, es importante que revisemos su sistema respiratorio, ya que es algo que padecen todos los perros que son de esta raza. También el día de hoy en Clínica de Animales aprendimos más sobre los cuidados de los canarios. Es muy importante que pongamos atención en el nido, que sea del material adecuado para evitar, como en el caso que vimos hoy, alguna amputación de alguno de sus miembros. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.